Antonella Ventura. ¿Por qué también hay muchos malentendidos sobre el populismo y que hay que tener claro los límites del término? Por ejemplo, la derecha llama populista casi cualquier proyecto político progresista. Bueno, sí, porque ese es su estilo. El populismo es una herramienta y en el vídeo de Populismo para Principiantes lo explico con mucha claridad. El populismo es una herramienta que utiliza técnicas de comunicación para exacerbar las emociones en el público, para acudir a lo emocional en el elector, en el asistente del mitin, etcétera, etcétera, y para no verse constreñido por los hechos reales, por la razón, por la realidad, y hoy vamos a hablar, hay muchos casos donde podemos hablar de cómo el populismo ha simplificado brutalmente, lo hacíamos la semana pasada con las puertas giratorias, simplifica brutalmente la realidad para ofrecer soluciones fáciles, muy agradables, y le dice a la gente siempre lo que quiere oír. Es lo que antes se llamaba demagogia. Decirle a la gente lo que quiere oír. Yo recuerdo siempre al presidente de Asturias, al anterior presidente de Asturias, Javier Fernández, cuando decía él es que nuestra obligación como socialistas es decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. El populista, su obligación para alcanzar el poder es decirle a la gente lo que quiere oír y polarizar y crear emociones encontradas tipo dos barras de fútbol, dos grupos de fans de fútbol, donde la razón, si tú te paras en medio de dos grupos populistas de dos partidos diferentes o de izquierda y derecha diferentes que se están enfrentando, dices tú, no, mira, te voy a explicar, no fuera de juego, porque según las reglas los dos te matan. Y es un poco lo que les está pasando a los socialdemócratas. Populistas de uno y otro lado están luchando en un terreno de emocionalidades y de construcción de narrativas, para ponerlo en palabras de la Clau, que pasan por alto muchísimas cosas fundamentales de lo que no se puede hacer, pero no se atreven a decirle a la gente lo que no se puede hacer. Hay populismo de derecha, Donald Trump es populista de derecha, Orbán es un populista de derecha, los hermanos Kaczynski uno de ellos ya murió, son populistas de derecha, Erdogan es un populista de derecha. Entonces el populismo es una herramienta, y la herramienta la usa la izquierda, la derecha, y la utilizan quienes no tienen ninguna ideología, como es el caso en México de Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente les da igual y dicen lo que sea, mienten con absoluta facilidad, simplifican, crean enemigos a los cuales les echan la culpa de absolutamente todos, y en ese sentido es tan populista el fascismo, que culpa a los judíos de todo lo que pasaba, que el racismo estadounidense, que culpa a los latinos, a los inmigrantes de todo lo que pasó, que el populismo de ultraderecha de Vox en España, que le echa la culpa ya no solo a los inmigrantes, sino a los menores no acompañados, porque son los que menos se pueden defender. Entonces, si se entiende que el populismo es una herramienta que puede usar cualquiera y que es una herramienta en sí perversa y tóxica, porque todo el mundo miente y todo el mundo exagera en política, pero de hacer eso, de mentir y exagerar de cuando en cuando, a usarlo como única herramienta, pues hay que tener, es lo que diferencia a un populista de quien no lo es.